Muy bien, vamos a retomar nuestra clase del día de hoy. Adelante, estimado Pedro. Perfecto. Bueno, si durante el café tuvieron tiempo de pensar en alguna duda, tiempo de decir algo. No, no ocurrió. Bien, en todo caso, con todas estas consideraciones nosotros seguimos teniendo una enfermedad que tenemos que enfrentar y la solución es controlarla. ¿Por qué pongo controlarla y la resalto? Porque realmente no es posible erradicarla totalmente. Todos los que hacen agricultura, todos los que trabajan en agricultura saben que no hace todo el esfuerzo por tratar de controlarlo, de eliminarlo, pero siempre de alguna parte le llega más inóculo y de alguna parte vuelven a aparecer las cosas, ¿sí? Entonces, lo que habitualmente uno tiene que hacer es un cambio de mentalidad, es decir, la voy a llevar hasta unos niveles que yo pueda tolerar, ¿sí? Hasta unos niveles que me permitan a mí producir y tener ganancia económica y me permitan, pues, estar feliz, y, 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 y satisfecho con mi trabajo. Las opciones entonces son los cuatro pilares de este asunto son prevención, exclusión, erradicación y protección, ¿sí? Prevenir el contacto entre el patógeno y el hospedador, excluir al patógeno lo más que se pueda de nuestras plantas, erradicar lo que haya que erradicar, ¿sí? Plantas enfermas que aparecen, brotes que están en el campo y uno las puede sacar a tiempo, y protegerse de alguna manera. Hay muchos mecanismos de protección. Uno de ellos es utilizando organismos benéficos, otro es utilizando esquemas de nutrición y de riego adecuados, otro es estableciendo barreras, ¿sí? Depende pues de qué cosas estamos cultivando, en qué condiciones las estamos cultivando y qué condiciones tenemos para producir. Bien. Ups, algo pasa aquí. Entonces, si estamos claros con nuestro triángulo de la enfermedad y con nuestro ciclo de enfermedad, podemos encontrar puntos donde podemos eventualmente, en los que lograríamos eventualmente incidir y utilizar algún método de control. Los métodos de control tradicionales son el control físico, el control químico. Hay de dos tipos de control químico, ¿no? Contra el patógeno, con los plaguicidas, llámenlo como lo quieran llamar, nematicidas, fungicidas, bactericidas, aunque a mí no me gusta el uso de antibióticos en el campo, etcétera, etcétera. Y la otra opción es que, pues, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, es el uso de activadores en las plantas, ¿sí? Hay una serie de moléculas que se pueden aplicar sobre las plantas para activar sus mecanismos de, de defensa. Luego viene el control biológico y por último el manejo integrado de plagas, que últimamente ha caído en desuso ese nombre y se prefiere llamar manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE, aunque en la fitopatología más moderna sencillamente se habla de manejo integrado de enfermedades, porque las enfermedades, como vimos en la definición de Agrios, ¿sí? Pues son el resultado de la interacción de la planta con un factor biótico o abiótico que eventualmente lleve a mal funcionamiento que desencadene la aparición de síntomas, ¿sí? Entonces, cuando alguien está, pues, cuando uno está leyendo bibliografía, tiene que estar pendiente de qué tan nueva está, qué tan actualizada está, porque a veces le dicen enfermedades y eso incluye las plagas, lo que antes llamábamos plagas, o sencillamente está hablando de enfermedades y está excluyendo las plagas. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, pues, en la revisión bibliográfica que eventualmente hace uno en su vida. Muy bien. Evidentemente, pues, ¿qué es el control biológico? Es la pregunta. Ya estamos todos metidos en la cabeza. ¿Vamos a hablar de control biológico? Sí, vamos a hablar de control biológico. Control biológico uno lo dice rápido, ¿no? Resulta que tenemos una definición clásica. Y yo sé que mis diapositivas tienen muchas letras, pero están organizadas de esa manera para que sea más fácil estudiar cuando estén después revisando los apuntes
en casa. Entonces, la primera es la clásica. ¿Sí? La clásica viene del trabajo de Baker de finales del siglo XX, mejor dicho, de los 80 y los 90. Y la definió en 1987 en uno de sus clásicos de control biológico como la reducción del inóculo de un patógeno o de su actividad patogénica, ¿sí? Mediante la utilización de uno o más organismos diferentes del hombre. Es decir, si uno se pone a estripar los gusanitos con la mano, ese no funciona, no es control biológico. En plantaciones de banano en el área con problemas de virosis, ¿qué tiempo después de evacuar estas plantas infectadas puedo nuevamente resembrar? Los virus son un caso muy particular porque los virus dependen de un vector. Y entonces el tiempo de reingreso depende de la población del vector. Si estoy cerca de poblaciones, de plantaciones que tienen virus, posiblemente muchos insectos están llevando al virus con ellos. Por otro lado, depende del tipo de virus del que estemos hablando, porque hay virus persistentes y semipersistentes y circulativos, y entonces eso trae otras consecuencias, ¿sí? O sea, el manejo en el caso de los virus no es trivial, ni en el caso de los virus ni en el caso de la fitoplasma, porque dependen de los vectores. ¿Listo? Bien. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Baker 1987, eso pues ¿no tendrás algo más actual? Y claro que tengo algo más actual. Tengo la definición que usa la Sveriges Landbruksuniversitet, que traducido al castellano es Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, y ellos dicen que el control biológico es un método de restricción de animales dañinos, patógenos y plantas utilizando organismos útiles. Por ejemplo, microorganismos, insectos y plantas que inhiben a los organismos dañinos. Sí, ahí está la referencia, aquí está el sitio web donde lo pueden conseguir. La cosa suena así como un poquito enredada, pero al final de la historia, igual que la definición clásica, implica el uso de un organismo para controlar otro organismo, ¿sí? En el caso de la definición clásica, pues se pretendía la reducción del inóculo, y en este caso, de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, lo que se pretende es la podemos reducir a USCA, lo que se pretende es que, de alguna manera, restringir a esos organismos patógenos o dañinos. ¿Sí? Pero resulta que la cosa tiene otras aristas, y ahorita vamos a ver una más, que es esta que está aquí. Esta es yo hice una traducción libre, no todos los segmentos están traducidos, incluidos aquí, ¿no? Y la incluí, ya van a ver por qué razón. Esta es del Servicio de Vida Silvestre, de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y ellos plantean que es el uso de un organismo para controlar, no, ¿qué dice? Se define como el uso de un organismo para controlar y puede usarse para restaurar algunos de los factores regulares. Perdón. ¿Cómo achico esta? Aquí está. Se define como el uso de un organismo para controlar a otro y puede usarse para restaurar algunos de los factores reguladores que limitan la capacidad competitiva de una plaga. Esto es, básicamente, estoy metiendo un predador que va a comerse una presa. El control biológico clásico, por definición, implica la introducción intencional de un agente de control biológico no nativo o exótico para el establecimiento permanente y el control de plagas a largo plazo. Esa entonces nos crea otro problema. Si hay un control biológico clásico, quiere decir que hay otras formas de control biológico.
Más adelante ellos dicen, desde sus inicios la práctica del biocontrol ha disfrutado de una serie de éxitos, así como de algunas lecciones difíciles. Algunos de los primeros intentos de biocontrol no se sometieron a las rigurosas pruebas que se realizan actualmente y provocaron consecuencias no deseadas y, en ocasiones, graves. Siglos de prueba y error y el desarrollo de rigurosos protocolos regulatorios y de seguridad han ayudado a que la práctica del biocontrol evolucionara desde las primeras introducciones al azar hasta una cuidadosa planificación y evaluación que implica la actualidad. Después siguen otras frases que no las traduzco. Ahí está el sitio donde pueden leer esa definición. ¿Qué significa ahora esto? Seguimos teniendo un organismo que controla la existencia de la vida de otro, de alguna manera altera el ecosistema para ese otro organismo que queremos excluir, pero nos recuerda que en el pasado se metió mucho en la pata. Se metió mucho en la pata, como se dice vulgarmente, porque se introdujeron organismos en diferentes ambientes que trajeron como consecuencia desastres ecológicos importantes, ¿sí? Ya que estamos en el CIDE, que está basado en el Ecuador, pensemos, por ejemplo, cuando uno pretende ir a Galápagos, el cuidado que tiene que tener de no introducir a ningún organismo exótico allí, porque puede desatar un desastre ecológico, ¿sí? Piensen, por ejemplo, lo que pasó en Australia cuando introdujeron y por eso los australianos también son muy estrictos con esto, cuando se introdujeron los conejos a Australia. La cantidad de animales que quedó excluida por la presencia de conejos. Y después entonces introdujeron animales para controlar los conejos y esos se volvieron locos también y aquello es un desorden y un desequilibrio ecológico que ha sido grave para Australia, ¿no? Bien. Sin embargo, bueno, ahora ya tenemos otros métodos de hacer las cosas y otros mecanismos para hacer las cosas. En todo caso, como estos hablaron del control biológico clásico, aquí tenemos una serie de tipos de control biológico. Entonces tenemos el control biológico clásico, ¿sí? Que incluía la liberación de un agente exótico con la intención de que se estableciera permanentemente y tuviera un efecto a largo plazo en un ecosistema. Es decir, no estaba planificado tener liberaciones posteriores. ¿Okay? Las cosas fueron progresando, entonces se llegó a una forma de control biológico que se llama inoculativo, todavía se practica, que es la liberación de un agente de control exótico con la expectativa de que se multiplique y controle por un periodo largo, pero no permanente. ¿Recuerdan las gráficas que vimos de la relación presa-predador? La idea es que se vaya atenuando hasta que pues desaparezca del sistema y bueno, si eventualmente la plaga vuelve a subir o la enfermedad vuelve a subir, se necesita hacer una reintroducción o una reinoculación. ¿Ok? Y pues se establecen los mecanismos para ello. Luego está el inundativo y o aumentativo. Lo que se hace es liberar una cantidad muy grande de un agente de control, ¿sí? No se espera que se reproduzca o que persista en el medio, se espera que llegue, actúe, acabe rápido con sus presas y empiece a morirse de hambre y desaparezca. Recuerden cuando se van atenuando las curvas y entonces esos son los que llamamos bioalgo, bioherbicidas, biopesticidas, así como tenemos el bioetanol, ahora tenemos biopesticidas y bioherbicidas. Tenemos también un sistema que es muy interesante y se usa mucho en algunos lugares, que es la conservación. Lo que se hace es que se modifican las condiciones ambientales o se establecen prácticas, no yo prácticas, sino o prácticas para proteger y estimular el crecimiento de aquellos enemigos naturales de ocurrencia natural, de ocurrencia en un ambiente particular, ¿sí? Es decir, puede ser que la población de enemigos naturales que nos ayudaría a controlar una enfermedad o una plaga esté allí, pero tiene un tamaño tan pequeño que no logre
arrancar su curva a la velocidad que yo necesito que arranque. Entonces lo que hacen es establecer una cantidad de, se proveen recursos adicionales para estimular el crecimiento poblacional. De repente lo que tengo es un predador que necesita un refugio particular para reproducirse o algo así, y entonces se le proveen esos refugios. No incluye de ninguna manera la introducción de individuos en el sistema. No hay liberaciones. Sí, la técnica realmente, la técnica del macho estéril sí, se considera una forma de control biológico. Se ha usado en muchos casos, no solo en mosca de la fruta. Se ha usado en muchos casos. Y así el sumum, que yo recuerdo, aunque yo no trabajo con insectos, el sumum es agarrar una población, hacerle una irradiación con rayos X, eso subletal evidentemente, pero suficiente como para dañar el material genético de los individuos, sobre todo de los machos, que son los que se mueven más, y entonces él va a ir repartiendo genes defectuosos en la población y eso va a ir disminuyendo el tamaño de la población. Está también el estéril, el que sencillamente está esterilizado por medios químicos o físicos como rayos, como radiaciones, que pues sí, participa de cópulas que no llevan a la producción de huevos. ¿Sí? Pero eso implica entonces liberar una gran cantidad de machos, capturar y liberar una gran cantidad de machos en el asunto. Pero sí, es una forma de control biológico. Hay quienes lo consideran una forma de control biológico. Y de hecho está usando un organismo para controlar la población de él mismo, pero es un organismo controlando a un organismo. Luego tenemos los controladores de amplio espectro. Esta es una que a mí me gusta mucho, porque es el uso de enemigos naturales de amplio espectro, que son polífagos o son generalistas, o qué sé yo, y usualmente se utilizan durante unos periodos muy cortos, en bajas cantidades, y por lo general confinados. El mejor ejemplo de esto es una práctica que se usa mucho en esa agricultura de bajo impacto, casi que familiar, qué sé yo. Se hacen unas cúpulas como de malla de gallinero, ¿sí? Y se ponen algunas gallinas dentro de esa cúpula y se va moviendo esa jaula con las gallinas. Cada día se pone en otro sitio. Entonces las gallinas van haciendo la captura de insectos y de semillas y de una cantidad de cositas que andan por ahí que pueden llegar a convertirse en un problema sanitario importante. Hay quienes logran mantener a sus aves sueltas en manadas, ¿no? En áreas restringidas, no con las jaulas estas, sino sueltas en espacios pequeños, restringidos, pero más grandes que una jaula, y logran mantener entonces baja la población de la cantidad de insectos, grillos y cosas así. Sobre todo para céspedes y ese tipo de producto. También está el uso de las ovejas en este proceso, ¿sí? Hay una técnica que hizo muy popular en algún momento en Europa del Norte y en Escocia, que era sembrar trigo o centeno de invierno, que empieza a brotar en la primavera, y entonces en ese momento, cuando estaba brotando, se liberan las ovejas de manera estabulada para que vayan comiéndose eso. O sea, básicamente lo que hacen es recortarlo, sirve como una poda, y eso hace que broten varios tallos y por lo tanto entonces tengan plantas más cortas, pero con muchas más espigas y sea más fácil de cosechar. Pero en el camino se comen también a muchísimas plántulas de posibles arbences que van a competir contra el trigo. ¿Sí?
Eso es básicamente el amplio espectro. Y por último está el famoso control biológico natural, que son pues los enemigos naturales de ocurrencia natural, que están en un equilibrio poblacional y claro, que explota la presa, explota el predador, y no tenemos nada que hacer los seres humanos afortunadamente en esos casos. No es de uso muy frecuente, pero existe. Bien. En todo caso, hemos visto ya varias enfocarlo, el asunto de la definición de control biológico. Entonces nos toca tratar de encontrar un algo común, ¿sí? Entonces, el algo común lo encuentran, no tenemos que hacer mucho que pensar, los suecos estos de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, y ellos proponen, y esto es textual: el método toma ventaja de las interacciones ecológicas básicas entre los organismos, que era por donde comenzó esta exposición, tales como predación, parasitismo, patogenicidad y competencia. Actualmente es utilizado primariamente para controlar pestes en los cultivos, y las ventajas de este control biológico son: A, no utiliza sustancias artificiales, y B, los patógenos y animales que desarrollan resistencia contra los agentes de control son muy raros. Esos son casos muy raros, ¿no? Evidentemente, pues, hay algunas aclaraciones que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque las personas en general en estos métodos de agricultura hiperextensiva e intensiva se enfrentan a algunas cosas que les pueden llegar a molestar. Y entonces se hacen observaciones normalmente a la técnica. Una de las observaciones más frecuentes es que su aplicación es muy compleja. Es muy compleja y además necesita mucho más atención por parte del productor o del aplicador. Y para colmo, no es tan rápido como el control químico, ¿sí? Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Eso demanda del productor un esfuerzo mayor de scouting, de un contacto mayor con su cultivo, una revisión más constante y permanente de lo que está pasando en su cultivo, una observación más estrecha de lo que está pasando con su cultivo, ¿no? Y por supuesto, entonces viene la segunda observación negativa que le hacen, que es: exige conocer más de la historia natural de los organismos involucrados. Pero claro, si usted va a meter las manos en la ecología del cultivo, acepta que tiene un agroecosistema y que ese ecosistema tiene relaciones que hay que manejar a favor para que el control biológico le proteja sus plantas, pues evidentemente tiene que conocer mejor la historia natural de su organismo. Y evidentemente tiene que tener, de nuevo, una constante revisión de lo que está pasando. Evidentemente tiene que estar mucho más consciente de lo que hace con su fertilización. Evidentemente tiene que estar más consciente con las fechas de siembra. Evidentemente tiene que estar más consciente con qué lo rodea, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que hay que tomar en cuenta, en toda la razón. Por último, una de las observaciones que hacen es que los agentes de control suelen ser especialistas y entonces eso implica mayores costos de implementación. Pues sí, son especialistas, pero yo no quiero, o sea, la idea de usar el control biológico de alguna manera es reducir el uso de pesticidas que afectan tanto organismos dañinos como organismos benéficos, ¿sí? Entonces, eso hace que las cosas sean un poco diferentes. En general, por ejemplo, hay insecticidas, bueno, quizás ustedes conocen casos o han escuchado de casos de que el uso de los nicotinoides, que son más o menos insecticidas importantes, afectan terriblemente la población de abejas, ¿no? Y pues cuando uno dice la población de abejas dirá, bueno, puedo vivir sin miel. Sí, bueno, esa es una respuesta un poquitín naif, porque pues
puedes vivir sin miel, pero las abejas no solamente producen miel, las abejas son responsables por la producción de una cantidad grande de otras cosas, ¿sí? La producción de cítricos depende de abejas, buena parte de la producción de aguacates depende de abejas, buena parte de muchas frutas dependen de abejas, y también plantas silvestres dependen de abejas. Entonces, pues sí, tienen razón, suelen ser especialistas. Eso implica que tiene una mayor precisión en su aplicación, hasta cierto punto, y que pues evidentemente hay que pagar por eso tiene un costo, y hay que pagarlo en alguna parte, ¿no? Por otro lado, entonces viene la contra. La contra son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Oiga, es muy difícil conseguir de nuevo resistencia a los agentes de control biológico. Es muy infrecuente. No es algo que uno encuentre en la bibliografía así con facilidad. Es infrecuente. ¿Sí? Normalmente, a pesar de que uno puede llegar a estar utilizando sistemas de control biológico que pretenden que no sean a largo plazo, ¿sí? El control biológico suele resultar en efectos a largo plazo, ¿no? Y frecuentemente se convierte en un control permanente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno interviene con un controlador biológico en un ambiente, lo que ocurre es que cuando digo interviene, quiere decir cuando uno libera controladores. Cuando uno libera controladores, pues la historia que sigue aguas abajo depende de muchas cosas. Hasta ahora, todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Viene del mundo del control biológico con insectos. Hay presas y predadores. Cuando usted hace el salto y se pasa al control biológico mediado por microorganismos, está hablando de un mundo totalmente diferente, multidimensional. Algunas personas dicen, sí, el utilizar microorganismos es muy bueno porque producen toxinas y además pueden ejercer parasitismo y además pueden secuestrar nutrientes, como el hierro, por ejemplo, o pueden ocupar espacios, ¿sí? Pero eso es absolutamente cierto. Pero resulta entonces que si uno se detiene un poquito y dice, ok, ya va, yo estoy actuando a muchos niveles. Estoy actuando contra un patógeno, estoy modificándole el ambiente al patógeno y estoy modificándole el ambiente a la planta, ¿sí? Pensemos por un momento en una bacteria benéfica, ¿no? Pensemos en Bacillus. Bacillus todo el mundo le gusta Bacillus. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, que ahora se llama Bacillus belenensis, o cualquiera de los bacillus. O pensemos en un lactobacillus, o en alguna otra de esas nuevas. En la medida que vamos conociendo más, nos damos cuenta que hay muchas más bacterias que tienen efectos benéficos. Resulta que yo pongo mi bacteria y se la aplico a mis plántulas en invernadero y me llevo mis plántulas inoculadas a campo y en el momento de eso, de siembra, vuelvo a inocular. Y un tiempo después vuelvo a inocular. Estoy hablando solo de la bacteria, no estoy hablando de otro controlador en un momento determinado. Esa bacteria va a proteger la rizósfera, va a colonizar la rizósfera y no sé si están familiarizados con ello o no, pero la rizósfera de las plantas es un sitio donde hay mucha actividad y donde la planta ejerce mucho control sobre lo que pasa a su alrededor. La rizósfera, según, se me olvidó el nombre de este investigador argentino, bueno, en un ratito seguro lo recuerdo, cambia de constitución, de configuración a lo largo del día. Depende de lo que la planta esté dispuesta a exportar, ¿sí? Y entonces ella mantiene una relación con una cantidad de microorganismos que están allí haciendo sus actividades de vida, ¿sí? Pero que eventualmente protegen a la planta. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas y muchas bacterias y algunos hongos comparten rutas metabólicas que no comparten rutas metabólicas. El final de diferentes rutas metabólicas terminan en el mismo sitio. Entonces uno consigue bacterias que son capaces de producir auxinas
gibberelinas, citoquininas. Entonces imagínense ustedes una serie de bacterias viviendo en la rizósfera de una planta que empiecen a producir auxinas por alguna razón y empiecen a liberar auxinas hacia la planta. Básicamente, ¿de dónde sacaron el triptófano? Pues lo pueden haber obtenido de la raíz. La raíz liberó triptófano. Como consecuencia, esta bacteria hizo auxinas, sintetizó auxinas y liberó auxinas. Ahora, la planta, este sector de la raíz de la planta va a estar sometido a un exceso de auxina. Se va a romper el balance auxina-citoquinina y posiblemente va a empezar a aparecer, van a empezar a aparecer nuevas raíces como consecuencia de ese estímulo, ¿no? Aquellos que hacen propagación asexual saben que uno toma un esqueje, lo impregna con alguna auxina, ácido indolacético, naftaleno acético, indolbutírico, el que ustedes prefieran, lo pone allí y eso va a estimular la producción de raíces. Ahora, ¿qué pasa con una planta que tiene una mayor cantidad de raíces penetrando en el suelo? Esa mayor cantidad de raíces penetrando en el suelo le permite establecer primero mayor relación con micorrizas, por ejemplo. Y si no hubiera relación con micorrizas, pero supongamos que pertenece a ese 5% de las plantas que no se relacionan con micorrizas, va a tener de cualquier manera una mejor exploración del suelo, va a ser una mejor ingeniería, una mejor minería de nutrientes, ¿sí? Y va a crecer mejor y va a estar más sana. Por otro lado, eso va a reducir la cantidad de nutrientes que va a tener que agregarle, ¿ah? Dicho sea de paso, eso es platita. Y va a tener un mejor agarre del suelo y va a resistir mejor el empuje del viento, etcétera, etcétera, que hace el volcamiento de la planta. Y todo esto a partir de una relación con una bacteria. Pero esa bacteria no solo le hizo ese trabajo de producirle un exceso de auxina, esa bacteria también posiblemente está produciendo una cantidad de enzimas y de otras sustancias para mantener ese ambiente protegido, que nadie venga a invadírselo para que no tenga problemas de competidores. Eso al final puede afectar positivamente a la planta, porque puede estar excluyéndole una serie de organismos fitopatógenos que atacan por la raíz, que son muchísimos, de hecho, sea de paso, ¿no? Entonces, si eso es así, pues usted lo aplicó 4 veces y se le quedaron viviendo ahí. Hay una población de bacterias que antes no estaba, que ahora va a estar, y que mientras se mantenga en su relación, pues va a hacer que el resultado sea a más largo plazo. ¿Qué pasa con esos resultados a más largo plazo? ¿Qué pasa con esas poblaciones que se mantienen a más largo plazo? Van a alterar el ambiente de tal manera que se va a establecer una nueva proporción y unos nuevos equilibrios entre los microorganismos del suelo. Y eso entonces puede traer como consecuencia que el efecto de control sea a más largo plazo, ¿no? Supongamos que estamos hablando de una tricoderma, que es muy popular, o un Pastelomices, que es muy popular. ¿Qué pasa cuando pues, ya no hay ningún hongo a quien parasitar? Resulta que tricoderma, Pastelomices y muchos de esos hongos son capaces después de vivir como saprófitos. Y entonces usted introdujo esa población de hongos benéficos que va a vivir de los restos de la cosecha que usted dejó ahí en el campo durante el tiempo de descanso, si es de lo que usan el tiempo de descanso, o lo incorporó como abono verde, que también va a estar ahí, se tiene que morir y se tiene que ser procesado. Entonces, ese microorganismo, ¿sí?, va a sobrevivir y va a establecerse allí, y eso le va a implicar a usted un control a más largo plazo. Le va a estabilizar el control por más largo plazo. Y bueno, podemos hablar de muchas otras cositas que hace el tricoderma y otros honguitos. Pero el balance microbioma raíz está definido por las necesidades que presenta la planta. Si ella secreta el triptófano, es porque reconoce la presencia de microorganismos con capacidad de producción de ácido endolacético. Eso no es del todo cierto, Carlos, realmente. Si libera triptófano es porque tiene un exceso, normalmente un exceso de triptófano, y la bacteria lo aprovecha. Por otro lado, la bacteria con o sin ayuda de la planta tiene que resolver el problema de triptófano. Hay muchas bacterias, entonces ahí viene la cosa bonita esta de hacer consorcios. Hay bacterias productoras de triptófano y hay bacterias
que no son productoras de triptófano. Ahí nos metemos en el rollo de que si tenemos bacterias heterótrofas o autótrofas, y la producción de triptófano, entonces pues va a estar ahí garantizada. Chévere, si la raíz me la da, el efecto va a ser más inmediato, las cosas van a tener un camino más corto. Pero si no, igual las bacterias lo tienen que producir, las bacterias tienen que vivir. Las bacterias no usan mucho triptófano, mucho sea de paso, pero producen mucho ácido endoacético normalmente, ¿no? Pero supongamos que otro mecanismo que no tenga nada que ver con el ácido endoacético, ¿sí? Supongamos un mecanismo de producir ACC de aminasa, que previene entonces la formación de etileno, que puede tener unas consecuencias particulares para el crecimiento de la planta. Supongamos una planta que en medio de su metabolismo secundario produce giberelinas. Lo que sabemos ahora de las giberelinas es que en una interacción con las auxinas que vienen bajando desde el sistema, desde el vástago, desde la parte aérea de la planta, logran entrar en un equilibrio y resultan en la formación de raíces secundarias. Hay muchos caminos para llegar a las raíces secundarias. Y hay mucho de la fisiología de la planta que puede ser afectado por la presencia de sus raíces, de sus microbiomas ahí, alrededor. ¿Ya? Bien. En general no tienen un efecto nocivo colateral sobre organismos no blancos. Y si lo tienen, pues es sencillamente hay halos de exclusión. No poseen efectos sobre plagas secundarias, poseen algún efecto sobre plagas secundarias. Todos esos pequeños patógenos que están haciendo cositas, robándose un poquito de energía, colonizando parcialmente una raíz, etcétera, etcétera. Evidentemente, el uso de control biológico implica una disminución total, o al menos sustancial, del costo asociado a la contaminación ambiental. La relación costo-beneficio es favorable en muchos sentidos, pero en muchísimos sentidos. No solamente por reducción de la contaminación ambiental, reducción de la necesidad de fertilización. Por ejemplo, la liberación de fosfatos asociada a la presencia de bacterias en el suelo y de algunos hongos como tricoderma es muy importante, ¿no? Y recuerden que la producción de fosfatos en el mundo está tiene ciertas características particulares, ¿no? No son frecuentes los problemas asociados a la salud de los trabajadores o a la gente encargada de la aplicación. Y bueno, de nuevo se pueden incorporar en sistemas de manejo integrado de plagas y enfermedades. Bien, esas son las ventajas. Como se pueden dar cuenta, hay muchas cosas que podemos decir. ¿Quiénes pueden ser los agentes de control biológico que más o menos utilizamos con frecuencia? Bacterias, hongos, insectos, plantas y virus. No olvidemos a las gallinas, no olvidemos a los gansos, no olvidemos a los patos, no olvidemos a las ovejas y algunas vaquitas o caballos que se utilizan para hacer algunas cosas de esas. ¿Cuáles son los principales mecanismos que utilizan estos microorganismos? Entonces tenemos la antibiosis en cualquiera de sus sabores, como dice aquí por ahí, que puede ser la alelopatía, la producción de antibióticos, la producción de péptidos y la producción de policétidos. Algunos de esos péptidos tienen capacidad antibiótica y algunos de esos policétidos alteran de tal manera la membrana celular que logran abrir poros que permiten la alteración de la diferencia potencial osmótico entre la célula y su exterior y por lo tanto la célula falla. Luego hay competencia por espacio y recursos. El que llegó primero colonizó primero. Es famosa son famosos los trabajos de la Kamilova y Lutberger, creo que sea el apellido, no recuerdo, de Utrecht, si no recuerdo mal, donde ellos demostraron que el que primero coloniza
protege de una manera particular. Es muy difícil que a uno lo saquen de ese lugar, sobre todo esas bacterias que ocupan las ranuras y las heridas que se forman en las raíces, en la superficie de las raíces, y las colonizan de tal manera que forman biopelículas, y las biopelículas pues ya son otra historia. Luego vienen los parasitismos, ¿no? Aquí pongo los dos. El micoparasitismo, por ejemplo, el que hace tricoderma sobre la hifa de algunas otras hongos. La próxima semana que empecemos a ver casos particulares, vemos algunas fotografías, son impresionantes. También está el hiperparasitismo, tenemos también otro tipo de parasitismo que es muy interesante. Hay unos hongos que forman una cantidad de estructuras que son capaces de atrapar a los nematodos, ¿sí? Hay hongos que son capaces de parasitar sobre los quistes de algunos nematodos, como por ejemplo del grupo de los Globodera pálida, Globodera rostoquiensis, creo que es la otra especie. Hay algunas bacterias que son capaces de infectar nematodos que luego van a atacar a larvas de escarabajos, ¿sí? Y entonces causan un efecto particular sobre esas larvas. Y bueno, además, esos nematodos, eso no los incluye aquí entre los agentes de control, pero hay nematodos que son capaces de colonizar a otros individuos y bajar el tamaño de sus poblaciones. Luego hay predación de huevos, larvas y adultos, eso está asociado más con insectos. Hay producción de enzimas degradadoras de la pared celular, aminoácidos no ribosomales, toxinas. Son muy interesantes las enzimas degradadoras de la pared celular porque vienen en dos sentidos. Vienen las degradadoras de celulosa, que afectan la pared celular de las plantas. También afectan la pared celular de omicetes. Y están las degradadoras de quitina o quitinasas, que afectan la pared celular de los hongos y afectan el exoesqueleto de los insectos, ¿no? En la bibliografía se habla de enzimas degradadoras. Últimamente he visto que algunos autores prefieren hablar de actividad degradadora de, o la habilidad para utilizar estos polisacáridos como celulosa o el N-acetilglucosamina como fuente de carbono, ¿no? Entonces, a veces no es un proceso que ocurra en un solo paso enzimático, sino en varios pasos enzimáticos, como el caso de la quitinasa. Y por último está la inducción de resistencia sistémica en plantas, que era un poco relacionado ahí sí con lo que refería Carlos Rodríguez. Algunas de ellas son capaces de estimular en las plantas esas respuestas y lograr que las plantas se protejan a sí mismas antes de que haya problemas, ¿sí? Listo. Con esto terminamos justo a tiempo. Hay unos minutos por si hay preguntas, dudas, observaciones, comentarios. En todo caso, nos podemos hablar todavía la próxima semana. Y les quería dejar una pequeña tarea, no es nada del otro mundo, pero resume más o menos, bueno,